¿Qué pasó con el Titán Javi? ¿No veremos más a Sub-Zero en el próximo juego? ¿De dónde viene la mano que tiene colgada Nob Saibot? ¿Cómo Nob Saibot le ganó a un Titán? Bienvenidos al canal, soy Pucci y hoy vamos a hablar de lo que nos dejó el modo historia. Este DLC del caos que salió hace tiempito, así que tuvieron tiempo de jugarlo o quizá verlo por YouTube o por qué no las dos cosas. Un DLC que nos dejó bastantes preguntas, quizá no convenció de todo, al menos el modo historia. Sabemos que los personajes Nob Saibot, Cyrax y Sector a la mayoría nos encantaron. Vamos a ver lo que nos dejó la historia, ¿no? Eso tuvo algunos huecos, cosas que quizá uno esperaba más, escena post créditos, incluso que dure más, una hora más. Pero bueno, los juegos de pelea no se caracterizan tanto a nivel de historia, lo sabemos. No esperemos un Final Fantasy, un Persona en un juego de peleas. Pero bueno, Mortal Kombat siempre tuvo un lore que nos gustó un poco más del resto de los juegos de pelea, ¿no? Porque tenemos Street Fighter, Tekken, por decir algunos, ¿no? Que tienen cierto lore en la historia, pero Mortal Kombat es mucho más. Bueno, vamos a hablar en este video de tratar de explicar un poco, si podemos entre todos, qué pasó y qué tantas preguntas nos dejó. Vamos a arrancar con una pregunta de cómo Nob Saibot pudo vencer a un titán. Sabemos que Bi-Han tiene una determinación impresionante, lo pudimos ver cuando se metió ahí en el portal y él solo se la bancó. Pero bueno, de ahí a vencer prácticamente solo a un titán parece un poco exagerado, ¿no? Pero, sin embargo, él menciona que entiende cómo piensa Havik, porque lo infectó con su caos. Y bueno, Havik le dice que no entendió justamente el caos, porque el caos es no tener el control y es totalmente impredecible, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que al final Bi-Han tenía razón. Lo que él le dio una ventaja en el combate, justamente porque él lo conocía. Al liberarlo Liu Kang, se pudo liberar justamente del control de Havik. Y bueno, aparentemente ya sabe cómo peleaba el titán. Y bueno, póngale que esa es como la justificación, que está bastante razonable, de por qué le ganó a un titán. Cosa que siempre Havik decía que todas las peleas, todas las invasiones terminaban en lo mismo, titán contra titán. Bueno, acá tenemos el porqué. No es que Nob Saibot va a ser tan fuerte como un titán, que quizá puede serlo por tener el caos. En este caso lo ganó porque lo conocía. Esa es como la justificación. Otra pregunta que nos hacemos desde que vimos a Nob Saibot por primera vez es de dónde viene la mano que lleva colgada, de quién es. Aunque no se explica explícitamente en la historia, ya con el gameplay podemos decir que es con el movimiento Acepta el Caos que esta mano le otorga poder. ¿Podría ser la mano de un titán? Y no. No es porque desde la primera vez que aparece, o al menos del titán Havik, porque desde la primera vez que aparece Nob Saibot ya tiene la mano colgada. Así que en la historia no nos explicaron nada, así que no sabemos bien de dónde viene. Si alguien en los comentarios vio algo que yo no haya visto, en el resto del video también, con las preguntas, déjelo. Pero por el momento no sabemos de quién es, y no sé si algún día lo van a explicar. Y seguimos con Nob Saibot. Como para terminar, es ¿qué pasó con Nob Saibot? Terminó que Liu Kang lo dejó encerrado en el templo de los elementos hasta encontrar la cura. Lo dejó ahí como cerrado, congelado. Pero en el final de él, cuando pasamos la torre y demás, vemos que Sector lo libera. Y aunque Sector quiere eliminar el caos dentro de él, Nob Saibot se niega. Dice que lo va a usar el caos para volverse más fuerte. Así que bueno, genial esa parte. Me hubiera gustado también que lo muestren en el modo historia, pero bueno, al menos lo vimos en el final de él. Y miren esta foto, ¿no notan algo extraño? ¿Qué le pasó a un lado? No, por favor, no, que no le pase nada. Ya que se relaciona con Nob Saibot, vamos a hablar de qué pasó con Sector, que también lo pudimos ver en su final. Liu Kang le había dicho que quedaba como gran maestro, así que si se mandaban algún lío, Liu Kang se le iba a dar. Básicamente terminó así, pero en el final de Sector, él cree que Bi-Han, Liu Kang y Cyrax son todos unos tontos. Un poco tiene razón. Y justo en ese momento aparece Quan Chi y le dice: che, tengo algo para vos.
Andá y liberame este amuleto y vamos a hacer lío. Acepta, Sector acepta, y mientras va a buscar el amuleto este, que aparentemente no sé si acá será de Shinnok, se cruza con Nob Saibot, así como casi de casualidad, y lo libera. También queda súper enojada con Liu Kang porque piensa que abandonó a Biham. En cuanto a Cyrax y qué pasó con ella, en el clan de Scorpion, bueno, vemos que algunos no la aceptaron y es comprensible también. Pensemos que Cyrax llegó y entró a cortar cabeza de todo el clan de Scorpion. Pero bueno, que al final ella se porta muy bien y al final la terminan aceptando. La verdad que re trucha al final. Y seguimos con qué pasó con el dragón Orin. Recordemos que Havik tenía capturado al dragón o la dragona en el laberinto y le iba drenando su energía de a poquito, la iba consumiendo. Y Tanya logra comunicarse con él y el dragón los ayuda a transportarse, ¿no? A escapar del laberinto que supuestamente era imposible escapar. Bueno, se escapan. Antes de irse, Tanya le promete que va a regresar por él cuando termine, por ella. Cuando termine toda la crisis, ella iba a volver. Y bueno, nunca vimos nada. Nunca vemos esto, no sabemos si pasa o no. Podría aparecer en algún futuro esta Tanya superpoderosa, emperatriz, con el mega dragón ya todo zarpado, gigante. Y podría, pero seguramente no lo vamos a ver. Y la pregunta del DLC es: ¿qué pasó con Havik? ¿Qué pasó con el titán Havik? Bueno, antes de la pelea, Liu Kang le advierte que si no se rinde será condenado al olvido del vacío. Al olvido del vacío. Esto podría implicar un destino peor que la muerte, como una vez dijo Raiden. Y no tanto por ahí, porque Raiden lo dice en el sentido de que le arranca la cabeza a Shinnok y bueno, lo deja viviendo como sufriendo. A eso se refería, un destino peor que la muerte. Acá, al decir al olvido del vacío, yo interpreto, al menos yo, díganme ustedes qué pueden llegar a interpretar en cuanto a esto, es que olvido del vacío es que va a dejar de ser recordado o evitar cualquier tipo de rastro de la existencia de él. Que nadie jamás en la historia de los universos se va a acordar que él existió. Que sería completamente eliminado. Eso es lo que interpreto yo. Después vemos que Nob Saibot lo quiere matar y Liu Kang lo detiene diciéndole que no, acá no lo vas a matar porque si no posiblemente se mueran todos la gente que vive en el universo de Havik y bueno, él no quiere tener la conciencia sucia, nuestro Liu Kang todopoderoso. Así que dejaron como un final donde no nos mostraron nada, no explicaron nada de exactamente bien qué pasó. Sí se puede interpretar de que no murió, de que si es que Liu Kang lo tiene, puede llegar a estar guardado en algún lado. Y se me dicen a mí qué es lo que yo creo en particular de qué van a hacer con este titán, es nada. Para mí fue un DLC que no como que faltó explicar muchas cosas, algunos cierres no les costaba nada hacer algunos ajustes y demás. En la trama yo creo que faltó una hora más o al menos sea media hora más de capítulo explicándonos, o al menos no dejar tan libre a la imaginación. Sabemos que se centra en el enemigo principal y no sabemos qué pasó con el enemigo principal, o al menos no sabemos al 100% qué pasó con el titán Havik. Entonces sí podemos decir que es un final feo, un final horrible, que la verdad que lo terminamos de jugar y dijimos, no, che, ¿qué pasó acá? Y me gustaría a ustedes también que me digan qué interpretan con lo que pasó con él o con lo que podría llegar a pasar con él. Y otra cosa que quizá no tiene tanto que ver con el DLC, pero sí con la modo historia de Mortal Kombat, de lo que viene, es si no veremos a Sub-Zero en el próximo juego. A ver, Biham quedó como Nob Saibot y quedó bárbaro. La verdad que yo no lo sacaría de ahí. Si bien Liu Kang menciona que puede revertir la magia de Havik, pero esto podría llevar años. Sabemos que Nob Saibot se liberó. Así que al parecer va a ser muy difícil que vuelva a ser Sub-Zero como antes o como lo conocíamos. Pero sin embargo, no nos olvidemos que tenemos a Hanzo Hasashi, nuestro Scorpion real en los anteriores juegos y demás.
¿podremos ver que Hanzo Hasashi sea el próximo Sub-Zero? ¿Ustedes qué dicen? Porque Frost, sabemos que no creo que el próximo juego está bien con toda la inclusión femenina, pero un Sub-Zero tiene que ser hombre. ¿El próximo juego ustedes creen que será Hanzo Hasashi? ¿Será Frost? ¿Quién podría ser el nuevo Sub-Zero? Los leo que quiero saber qué dicen. Mi armadura puede hacer vuelos cortos. Puedo ir por ellos uno a la vez. Puede hacer vuelos cortos. Puede hacer vuelos cortos. Puede hacer vuelos cortos. Puede hacer vuelos cortos. Puedo ir por ellos uno a la vez.